Roberto Oropesa y Adriana Quijano están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. Iniciamos. Muy buenos días a nuestros radioescuchas a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM y también muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la página del Núcleo de Comunicación del Sureste. En Facebook es NCS Campeche totalmente en vivo y en streaming. Bueno, pues en este 10 de mayo reiterar la felicitación a todas las madres de Campeche, a todas las mamás campechanas, que la pasen muy bien, que pasen muy bien este día en familia. Y bueno, lo de menos son los temas materiales. Lo importante va más allá de los regalos, va más allá de esto, que ojalá que haya, ojalá que pueda haber, pero siempre pues se desea mucha salud, mucha tranquilidad y sobre todo que sean muy reconocidas por el gran trabajo y el gran esfuerzo que hacen muchas madres campechanas y muchas madres mexicanas en estas épocas que no son nada fáciles. Bueno, vamos a iniciar con la información de esta mañana a platicarles de estos temas que se están comentando recientemente. Fíjese que nos sorprendió encontrarnos desde hace unas horas en redes sociales. Se dio a conocer por parte del gobierno la detención de estas 4 personas en la zona de Jopelchen, en la zona de Comchen, allá en el municipio de Jopelchen. 4 personas que presuntamente están relacionadas con este grupo de la delincuencia organizada. Recuerde usted de este menonita, Frank N. o Frank W., que operaba y era pues un generador de violencia, así se indicaba, un generador de violencia también en la zona norte del estado, bueno, en esta parte de Jopelchen y el municipio de Campeche, en algunas comunidades rurales, lo que pasó en Bonfil, todo esto que ya recordamos, las fosas clandestinas, las narcofosas. Bueno, fueron detenidas estas 4 personas que presuntamente también están vinculadas a este grupo. Y lo que ha llamado la atención en este momento o en esta situación es que recientemente están circulando en redes sociales fotos de estas personas, tanto con personajes de Movimiento Ciudadano como con personajes del partido Morena. Así están circulando estas fotografías donde se ve a estos detenidos, o a un par al menos de estos detenidos, acompañados en estas fotos tanto de Eliseo Fernández, de Yamile Moguel, de Eric Reyes, el presidente estatal de Morena. Así que bueno, es lo que están circulando. Aparentemente estas personas estaban relacionadas con estos partidos políticos o tuvieron de alguna manera relación con estos partidos políticos y con sus personajes, con sus candidatos, y es lo que está circulando ahorita a través de las redes. Así que aparentemente estuvieron en el Movimiento Ciudadano, luego se pasaron a Morena o tenían una simpatía por estos partidos y por estos personajes políticos, y ahora pues son detenidos y están en el penal de Coben. Así que pues es lo que está circulando. Ana Rosa, muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. Y que no se ha hecho oficial, pero a través de las redes sociales, lo que empezó como un golpeteo entre partidos políticos, porque así inició a través de redes sociales. Primero, Morena dice que esta gente era parte de Movimiento Ciudadano. Horas después, Movimiento Ciudadano también le sube algunas fotografías de estas personas que presuntamente estaban o militando o simpatizando con esos partidos políticos. Lo que se sabe es extraoficial, le vuelvo a repetir, empezó con un golpeteo entre partidos políticos. Lo que se sabe es que estas personas eran coordinadores de campaña en Jopelchen, de quien en ese entonces era la candidata de Movimiento Ciudadano. Es la primera referencia que tienen. Posteriormente, hace una semana, se da un evento de Morena y ahí están
en unas fotografías con el dirigente estatal y con ahora Yamile Moguel, que también era mosista, ¿no? Sí, Lo bueno. que se sabe, ¿no? De manera extraoficial y lo que se sabe en redes sociales. Sí, bueno, es que es lo que ha llamado la atención, o sea, no hay no hay una aclaración aún, probablemente la haya, no sabemos si en alguna conferencia, si en alguna conferencia de prensa declaren sobre esto, estos personajes de los dos partidos, porque le digo es lo que está circulando en las redes sociales, como bien dice Ana Rosa, tal vez se agarró este tema de estas personas que fueron detenidas y su relación en estas campañas políticas, si eran coordinadores, si fueron de alguna manera gente que estuvo operando ahí en las campañas, primero de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y Posiblemente. ahora también hay fotografías de ellos en eventos de Morena, le digo, con el presidente estatal de Morena, Eric Reyes, con Yamile Moguel, que es ahora militante de Morena, que era presidente estatal de Movimiento Ciudadano, y pues es lo que está surgiendo a través de las redes, así que bueno, nosotros le comentamos lo que hay. Se trata de 4 personas que fueron detenidas. eh, Esta semana apenas se informó de su detención allá en el municipio de Jopelchen, llevaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo acaba de declarar hace unos momentos el fiscal general del Estado, perdón, lo declaró ayer el fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia, dio detalles de esta detención. Entonces se tenía estas 4 personas y lo que ha pasado es que pues por la cercanía o por los vínculos que tienen con la gente de estos partidos o que milita en estos partidos políticos, pues ya se agarró a manera de golpeteo en las redes sociales, lo que sí que se están pringando todos, ¿no? En Y que esta situación. seguramente en cuestión de horas, Roberto, saldrán los dirigentes de estos partidos también a hablar. Se va a buscar la entrevista, seguramente hablarán al respecto, a tratar de defenderse, pero las fotos son claras también. Sí, ¿Qué tipo de personas están yendo a estos partidos políticos? sí. ¿No? Con tratar de atraer gente, no están verificando o viendo quiénes son, ¿no? Porque se están pasando de partido a partido. Sí, o sea, aquí el camino es entonces primero fue Movimiento Ciudadano, ahora presuntamente esa gente estaba operando Para Morena. para Morena y ahora están en Coven y ahora están detenidos y ahora están siendo vinculados o relacionados con estos grupos generadores, le digo, de la delincuencia organizada y que tienen que ver con todos estos levantones, con los homicidios desde el año pasado, con las narcofosas, con las desapariciones, con los asesinatos, se les está vinculando a ellos y ahora también pues están pringando a estos partidos políticos, Y que ¿no? se convierte también en un foco rojo porque estamos a meses de iniciar el año electoral, un 2024, que ya estamos viendo algunos visos de lo que podría venir, lo que podría presentarse. Sí, porque pues aquí lo que estamos viendo, lo que se están diciendo ambos partidos y lo que se están sacando ambos partidos en las redes sociales es que esta gente ha logrado conexiones en las dos agrupaciones políticas, tanto en MOSI como en Morena. Entonces, pues ahí están las fotos, digo, la están subiendo páginas y personas y algunos medios muy identificados con estos dos Afines a sus partidos afines, políticos. militantes o periodistas militantes o un periodismo militante de estos dos partidos y se están intercambiando las fotografías con estas personas. Entonces, pues, ¿qué sacamos en conclusión? Que fueron capaces de conectarse en ambos institutos políticos con personajes de las dirigencias, ¿no? En una campaña pasada y seguramente querían introducirse en estas próximas. Y ya estaban cerca Pues- lograron dar el brinco, estaban cerca al menos ya en los eventos de las estructuras, ¿no? Porque eso me parece que es uno de los eventos, ¿no? Donde Sí, está fue con una- Eric para Reyes y Yamile presentar la Moguel estructura, para presentar la estructura que respalda a Yamile Moguel, ¿no? efectivamente. Eso entiendo que es uno de las fotos de los eventos y los otros son en la campaña de Movimiento Ciudadano De la en candidata de 2021, en la campaña de Jopelchen. Entonces, pues digo, la conclusión es esa. Esta gente logró o estaba ahí metida en los partidos políticos, en estos partidos políticos y jugando también en el tema de la política y ahora bueno, pues se les detiene, son presuntos responsables, están detenidos, son posibles responsables, es lo que ha trascendido de esta detención y se les está vinculando, insisto, con estos grupos que estuvieron generando el tema de la delincuencia organizada y la violencia hasta hace unos meses
se supo más información con la detención de este narcomenonita. Y bueno, pues ahí va, es parte de lo que está circulando en las redes sociales. Bueno, vamos a una pausa comercial. Reiterar, Ana Rosa, la felicitación a las mamás campechanas. Reiterar también, bueno, pues nuestros mejores deseos de que la pase muy bien en este día, de que sean muy apapachadas en las familias. Y decía yo que se reconozca, ¿no? Que se reconozca, sobre todo ahorita lo vamos a platicar también, que ayer se dio a conocer que ya se levantó esta emergencia por COVID-19 en México, que ya la Secretaría de Salud, el Gabinete de Salud Federal y el Presidente de la República firman este decreto para terminar con las acciones, digamos, extraordinarias en materia de salud pública en el país por el tema de COVID-19, después de que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud también levantó esta declaratoria de emergencia de salud pública internacional por COVID-19. Hace lo propio ahora México y reconocer también pues el papel de muchas mujeres, madres de familia, y muchas mujeres que no siendo madres de familia también apoyaron en las casas, apoyaron a sus seres queridos en ese difícil trance de la pandemia, que hoy después de 3 años pues estamos aparentemente en un mejor lugar, pero no se puede bajar la guardia. Y ahí fueron muy importantes las mujeres y las mamás y las madres de familia. Enfermeras, Sí. médicos que tuvieron que salir de su casa, dejar a sus hijos, a su familia para poder apoyar a otros, porque era la situación, ¿no? Y para ellas el reconocimiento, sin duda. Así es. Bueno, vamos a un corte comercial, vamos a una pausa y regresamos con más información al tú por tú. Precisamente ayer ya sale este decreto para terminar con estas medidas extraordinarias por COVID-19 en el país, para terminar, digamos, con la emergencia por COVID en México. Ya volvemos. Escucha los mejores programas con los líderes de opinión a nivel nacional a través del 97.3 FM. Radio Fórmula Campeche, una estación de Núcleo Comunicación del Sureste. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Adriana Quijano, Roberto Oropesa y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos al tú por tú, ya estamos de regreso. Bueno, vamos a platicar de estos temas. Y ayer, Ana Rosa, el señor Virgilio, que también ya le damos los buenos días. Buenos días. Sea buen día. Anita, muchas Buenos días. felicidades. Gracias. La semana pasada hablamos de esta situación de lo que ocurrió allá en Calakmul con la ejecución por parte de un militar que pues asesinó a un civil, a un trabajador del Tren Maya ahí en la Junta Municipal de Constitución, y hablamos de todo esto que ocurrió y decíamos que nos parecía muy extraño, nos parecía no muy habitual que, por ejemplo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Campeche se hubiera mantenido sin pronunciarse absolutamente nada de lo que había pasado, sobre todo en el contexto en el que se da. O sea, después nos enteramos que a esta persona le metieron 8 tiros, imagínense, el uso superior de la fuerza de un militar en activo contra una persona a la que priva de su derecho más humano, más importante, que es el derecho a la vida, ¿no? Y en este contexto y en esa situación hacíamos una reflexión sobre pues dónde estaba la voz de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, de su presidenta. Y la verdad que ayer que escuchamos una declaración de ella aquí en el noticiero, a mí en lo particular y en lo personal me sorprendió su parcialidad, su falta de compromiso, prácticamente la evasión de la responsabilidad que le confiere el cargo. Y bueno, y escudarse en esto de que como no hubo queja de la víctima, pues, ¿no? O sea, o de ahí lo va a escuchar, o de sus familiares, o los familiares de la víctima, que imagínese usted,
Le estoy dando el contexto, a esta persona la acribillaron de 8 balazos, un militar en activo, lo que pasó después, la entrada de más elementos de las Fuerzas Armadas, allá Constitución y todo lo que hubo. Imagínense si esta gente no tiene miedo. O sea, será, digo, que vayan a presentar una queja en esta situación. O sea, seguramente es gente que está atemorizada, que tiene, que no tan fácil va a ir y se va a arriesgar a presentar una queja contra estos elementos, contra un elemento del ejército. Y luego así, ¿por qué? Por la forma en que mataron a su familiar y porque en esa zona, prácticamente el dominio y el control de este lugar por la obra que se está realizando el Tren Maya, podríamos decir que está militarizado. Prácticamente el control de esa parte del estado lo tiene el ejército. Entonces están las patrullas del ejército constantemente. Constitución es un lugar donde llegan muchos militares prácticamente todos los días. Entonces a esta gente la están viendo diario. Pues, ¿cómo decir que no tengan temor fundado de ir y presentar una queja ante los derechos humanos? Sin embargo, los expertos, hemos consultado con algunos expertos, nos dicen y reconocen y saben que ante casos como estos, las comisiones de derechos humanos, tanto las estatales como la nacional, tienen la facultad de intervenir de facto, sin necesidad de que les llegue una queja. En derecho le llaman suplencia de la queja. ¿Le parece si escuchamos la declaración que me pareció muy minimizando esto, parcial, le digo, muy falta de compromiso de la presidenta? No tenemos conocimiento formalmente de ese caso. Entiendo que ya está en manos de las autoridades persecutoras de los delitos, pero si en algún momento alguna de las víctimas, familiares de las víctimas quisieran venir a presentar una queja, con mucho gusto nosotros les atenderíamos, les orientaríamos. Si hay en este caso intervención de autoridades federales, bueno, pues nosotros les daríamos el acompañamiento para que la queja se tramite ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si además hay o en su lugar hay intervención de autoridades estatales, bueno, pues como ustedes saben también se activa nuestra competencia y estaríamos dándoles acompañamiento y apoyo como parte de sus derechos victimales, ¿no? Pero se está observando la situación, se está dando seguimiento, me imagino, ¿no? Solamente estamos pendientes, ¿no? Es como ustedes, estamos pendientes del asunto, pero no tenemos ningún requerimiento de intervención, ¿sí? Injerencia tendrían solamente si hay alguna queja directa, ¿no? Sí, porque ahí es donde se presume que hay alguna violación a derechos humanos, aunque de las notas que yo estaba notando, entiendo que ya las autoridades persecutoras de delitos también ya tienen conocimiento del caso, ¿no? Bueno, pues ahí está. Lo dijimos la semana pasada, licenciado Virgilio, y reiteramos que es llamar la atención y hasta cierto punto preocupante, ¿no? La tibieza de estos hechos, claro, ¿no? Lo que te muestra es una dependencia burocrática que no le interesa la protección precisamente de los derechos humanos de los ciudadanos, porque desde el primer momento esta comisión debió haber intervenido. Repito que existe lo que se llama la suplencia de la queja, y eso es común y corriente que exista en cualquier juicio. Y en este caso, si no se presenta una queja por parte, obviamente del occiso va a estar difícil, va a estar complicado, ¿verdad? El más allá o del más aquí, para decir, ay, quiero presentar una queja, o de los familiares que están sometidos a, vamos a decir, presiones extrajudiciales. Entonces, para eso existe la comisión, para auxiliar a estas personas y no esperar que vayan a presentar la queja. Por el amor de Dios, entonces, ¿para qué existe? Mejor vamos a disolverla, ¿no? Y se acabó. Si no sirve para nada, no funciona para nada. No apoya al afectado, no protege el derecho humano, entonces pues, vamos a ahorrarnos una lana, sobre todo ahora que todo se ve en función de que esta institución no sirve porque cuesta mucho dinero, pues esta cuesta mucho dinero, pues vamos a darle de baja. Nos ahorramos un buen dinero. Y menos cuando desde hace meses estos trabajadores del Tren Maya, porque los militares están ahí por esta situación del trabajo que tienen en Ixpujil, Calakmul, tienen meses denunciando la situación que están viviendo con esta gente. Los pobladores también, al principio ellos señalan
que han visto pues grandes beneficios porque hay consumo, alimentos, como es el caso de lo que ocurrió en el lugar donde ocurrieron los hechos, pero también han venido otras situaciones como son de este tipo, ¿no? Se lo quisieron atribuir en algún momento al consumo de alcohol, porque eso fue lo que se declaró, ¿no? Que vendían alcohol de forma clandestina en el lugar donde ocurrió esta situación, el asesinato. Sin embargo, no es así. Tienen meses los trabajadores denunciando malos tratos de estos militares. Me gustaría y ahí decirle, la comisión sí. tiene que entrar también para ellos de verdad verificar que se estén respetando los derechos humanos de estos trabajadores. A mí me gustaría plantearle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que da esta respuesta, me gustaría plantearle si ella fuera familiar de este trabajador del Tren Maya, que fue 8 tiros le dieron, ¿no? 8 tiros. 8 tiros le dieron, acribillado por un militar en activo. Me gustaría plantearle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos si ella fuera familiar de esa persona y si a diario en su comunidad, donde mataron a su familiar, entraran las patrullas del ejército, los convoys, que tienen ahí en Constitución un destacamento impuesto en el mercado, ¿no? Adentro del mercado tiene un destacamento del ejército mexicano. Me gustaría plantearle a la presidenta si ella no se sentiría intimidada de presentar una queja contra esta institución que tiene toda la fuerza, que tiene todo el uso de la fuerza del Estado mexicano, que es el ejército. ¿No se sentiría usted intimidada por ello, presidenta? Ligia Rodríguez, para ir y presentar una queja de derechos humanos, sabiendo que se los va a encontrar todos los días ahí, armados, destacamentados, paseando por su comunidad, instalados allá en el mercado, comiendo junto a usted, viéndole con el fusil en la mano. ¿No sentiría usted algo intimidada por esto? Mira, Roberto. Y así... Ahí están las pruebas. Bueno, están las fotografías, no sé si alcanzo a ver en la cámara. Sí. Hay unas caravanas que están llegando constantemente, el Sur Resiste se llama, y hace 6 días precisamente estuvieron, porque ellos están viendo situaciones ahí del Tren Maya, y lo que denuncian es eso, la intimidación de los mismos elementos militares, ¿no? Sí. Bueno, me parece muy lamentable Mira, la declaración. Pero aparte, acaba de ocurrir un caso, vamos a decir, no exactamente similar, pero donde están involucrados gentes. Primero del Ejército, luego la Guardia Nacional en Tamaulipas. Reynosa, me parece, no, en Nuevo Laredo, ¿no? Donde acribillaron soldados en activo a unos jóvenes, mataron a 4 o 5. ¿Quién encabezó la lucha para que llevaran a juicio a los militares? La Comisión de los Derechos Humanos, de allá, de Nuevo Laredo. Intimidaron, agredieron al presidente de la comisión y él no se rajó. Está amenazado de muerte y ahí está ya, dando la lucha. Sí. Para que se respeten los derechos humanos. Y los que participaron en eso ahorita están sujetos a proceso por homicidio, ¿no? Y homicidio calificado, porque Sí. hubo por todos los elementos que se dieron. Es que no van a confundir a una camioneta donde viaja gente desarmada con narcotraficantes, ¿no? Los acribillaron, les dieron el tiro de gracia, la misma situación. Ese es el riesgo que se corre cuando se militariza la seguridad. Que no son gente que estén entrenadas que están entrenadas precisamente para someter, para librar combates. Sí. Entonces, pues, el gatillo es muy liviano y cuando tú sientes que estás amenazado, pues, Sí. sueltas los balazos. En este caso no creo que haya estado amenazado este milite que está ahorita preso en Cobén, ¿no? Y está sujeto ya a proceso. Sí. Pero bueno, lo que estamos señalando es el contraste entre Tamaulipas, donde el de los derechos humanos encabeza esa lucha, y aquí en Campeche, donde con una absoluta tibieza, prácticamente como Poncio Pilato, se lava las manos. Sí. Sí, Sí, porque yo no fui. Sí, porque evidentemente pues ya este militar está bajo un proceso de la Fiscalía, pero esto no quiere decir y no deja de ser importante la postura por la forma en que se da esa situación y por la realidad que están viviendo en el tema Claro. de derechos humanos en esa zona, con la presencia de los militares, el uso de la fuerza excesiva contra los derechos de las personas, bueno, ya costó una vida, la militarización, o sea, todas estas son situaciones que están a tiempo de, con una postura, digamos, un llamado
correcto, una investigación por parte de esta instancia que es de derechos humanos, están a tiempo de poner un antecedente que le puede servir a esa ciudadanía y a los habitantes de esos pueblos. Pero no cualquiera debería llegar a esas posiciones como la Comisión de Derechos Humanos. Se necesita una calidad especial, ¿no? Se necesita ser personas con una fuerza muy específica, se necesita ser gente de verdad luchadora por los derechos humanos, no burócratas. Pues en el caso de Ligia es muy extraño porque Ligia ha estado por muchos años acompañando a quienes fueron presidentes de derechos humanos. Ella debe saber y conocer bien el camino de que es proteger los derechos. En el caso de Campeche a lo mejor no se habían presentado temas como estos, pero pues ya llegó la hora, ¿no?, de dar la cara por los ciudadanos. Cuando tú ves exactamente cuál es la estatura y el tamaño del funcionario, ¿no? Claro, porque probablemente el estar muchos años ahí no te da esa calidad y esa altura. Te convierte ¿no? en un burócrata. Eres un burócrata, ¿no? En este caso es una burócrata de los derechos humanos, la presidenta. Está claro, está clarísimo, no hay duda. No, y tiene que ponerse lista también, porque si llega a haber alguna queja y la saltan y se van directamente a nivel nacional porque ha ocurrido en otros casos, a ella le pueden cortar la cabeza. Claro, no es una defensora de los derechos humanos, es una burócrata de los derechos humanos. Sí, efectivamente. Y bueno, pues hay ahí quien se conforme con eso, pero a la vista de lo que acontece, pues no es lo mejor para el Estado. No lo es. Y lo grave es que son personas que, como dice Anita, toda su vida han trabajado y que su aspiración es llegar a la presidencia del organismo. Y una vez que llegan, no saben qué hacer. Claro. Simple y sencillamente les rebasa la realidad. Se dan cuenta que no es lo mismo la teoría, estar ya al frente de una institución tan seria, tan responsable como esta, que está creada o que fue creada precisamente para defender lo más importante, que son los derechos humanos. Bueno, pues ahí está el tema. Pues vamos a platicar ahora que le tomó casi un año, y le costó trabajo a Morena en el Congreso del Estado poder nombrar, ¿no?, designar al fiscal anticorrupción de Campeche, que ya se anticipaba era quien actuaba como vicefiscal, ahora ya titular de la Fiscalía Anticorrupción por los próximos 7 años, Loreto Verdejo Villasís. Pues casi un año les llevó poder lograr esta mayoría calificada que requerían para hacer el nombramiento. Vamos a un corte comercial, vamos a un corte y regresamos para hablar de esta situación del nombramiento de fiscal anticorrupción de Campeche. Casi un año después de la renuncia de la exfiscal Silvia Moguel Ortiz, por fin pudo exhalar con tranquilidad el diputado veracruzano carmelita Alejandro Gómez Casarín, del presidente del Congreso, que había dejado el tema. Ahí hasta parecía que le traía mucho desdén al nombramiento del fiscal anticorrupción, pero parece que le jalaron las orejas de algo más y al final, pues ya esta semana lograron la mayoría calificada y designar a Loreto Verdejo. Con esto volvemos. Escucha los mejores programas con los líderes de opinión a nivel nacional a través del 97.3 FM. Radio Fórmula Campeche, una estación de Núcleo Comunicación del Sureste. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya regresamos al tú por tú, y este fue el tema, sin duda, en el Congreso. El tema de esta semana fue otra vez con las quejas de los diputados de oposición contra la mesa directiva del Congreso del Estado, que una vez más insisten en no dan a conocer los temas, no le dan a conocer los temas a los diputados de oposición de las sesiones, les mandan la Gaceta Parlamentaria menos de 15 minutos antes de iniciar la sesión. Esto es una chicanería, ¿no?, en términos más coloquiales, una chicanada que hace la mesa directiva que controla Morena
para que también lo hacía el PRI. Que también lo hacía el PRI, y lo hacen estas mayorías, ¿no? Que dan los fast track y bueno, pues no dan a conocer los temas de la sesión, pero unos minutos antes se empieza a rumorar y se suelta que en esta sesión del lunes iban a designar a Loreto Verdejo Villasís. No llegan cuatro diputados del PRI no llegan, sí, que es Laura Vaqueiro, Carla Toledo, Ricardo Medina y Ramón Santini. Solo llegan, llega la maestra Adriana Ortiz, llega Rigoberto Figueroa, llega Noel Juárez, que parece ser que estos dos también votaron por Loreto. Y entonces no llegan estos, y ya con las diputadas que recientemente brincaron del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano hacia ser independientes, pero que en realidad tienen la etiqueta independientes, pero son apéndice de Morena y votan acompañando lo que vota Morena en el Congreso, pues ya tenía por fin Morena la mayoría calificada que necesitaba, que no habían logrado. Aparte, pues creo que el tema ahí con Casarín es que él no quería hacer este diálogo y hacer esta negociación con las fuerzas políticas. Desde hace un año, le digo, que se da la renuncia de la exfiscal, pues más preocupado por irse a sus conciertos de rock and roll, a cantar, a desafinar todos los gallos que le salen por ahí en sus conciertos, pero bueno, a él le gusta más eso que legislar, y había dejado pasar casi un año de esto, porque es un trabajo político, es un trabajo de negociación y de cabildeo político. Yo lo recordaba en el caso del primer fiscal, José Ángel Paredes. Él llega con, pues casi unánime, llega con 30 de los 35, ¿no? Diputados, con el voto de 30 de los 35. Silvia Moguel llega con dos votos más que ahora en este caso Loreto, con 25 votos, pero siempre hay un cabildeo y una negociación entre las fuerzas políticas. Morena, Casarín en este caso decidió no hacer ese cabildeo, sino que él se llevó a los diputados, digamos, pues no quiero usar el término que se menciona, que compró diputados para lograr esta mayoría calificada, pero es algo de lo que se dice y se presume que así fue. Y bueno, haciendo ya y aprovechando también estas posturas del PRI, logra meter esta semana al tema del orden del día el nombramiento de Loreto Verdejo. Tenemos el audio del ahora el nuevo fiscal anticorrupción, que le preguntaba precisamente en la entrevista posterior a que rindió protesta, le preguntaron si él tiene o va a tener, o de lo que lo acusan y lo señalan, sobre todo Movimiento Ciudadano, de que tiene un sesgo partidista, un sesgo político, y que está persiguiendo a la oposición de Morena en Campeche como fiscal anticorrupción. Esto es lo que señala. Tenemos una enorme responsabilidad con los campechanos de justicia transicional, de reparación del daño y de rendición de cuentas. Abrazamos la esperanza del pueblo campechano y los que hemos hecho durante estos últimos meses, y vamos a continuar había una de frente a las ciudades. Había una bancada que estaba en contra de ustedes, que si bien los están investigando de parte de la Fiscalía, que es la bancada naranja, los diputados naranjas, no estaban en contra, o sea, estaban en contra de ustedes. ¿Su postura al respecto? Bueno, todos son siempre respeto, todas las posiciones, creo que estamos en un ejercicio constitucional y más en un Estado constitucional democrático. Es factible y así debe ser esto, pero nuestro trabajo es hacerlo con absoluto profesionalismo, responsabilidad y absoluta imparcialidad. Mi respeto es para todos y cada uno de los diputados. Maestro, ¿sus vínculos con el fiscal general del Estado no sean impedimento para un trabajo imparcial? De ninguna manera, de hecho, no existe ningún vínculo más que el de respeto, como existe con todos los campechanos. ¿Alguna acción concreta a partir de que ahorita, bueno, ya tienen la responsabilidad total formal como fiscal en el combate? Vamos a continuar trabajando como lo hemos hecho. Tenemos ya más de 20 vinculaciones a proceso. Estamos ya próximos a tener sentencias condenatorias, que es lo que está exigiendo el pueblo de Campeche, y así vamos a continuar. ¿Se puede hablar de algunos, de cuáles son los que se están llevando o cuál es el proceso? Bueno, tenemos derivados de los procesos de transición que hubieron, tanto el gobierno del Estado, así como de las administraciones municipales anteriores. Delitos graves en contra de qué funcionarios y... Bueno, el único delito grave que está en la Constitución es el enriquecimiento ilícito. Los demás delitos no están así contemplados en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero son los principales delitos que estamos llevando, que son por hechos de corrupción, peculado y uso de atribuciones facultades.
Y en el caso de Alejandro Moreno y de Liceo Fernández, señor, ¿algún asunto, algún Bueno, en el caso pendiente? Señalado, sí, está en manos ya de los diputados del Congreso Federal, ¿no? El constituyente permanente. Bueno, ya escuchamos a Loreto Verdejo. Yo creo que en el caso Loreto Verdejo, pues digamos al frente de la Fiscalía Ana Rosa, el licenciado Vigilio, hay que dar el beneficio de la duda, digo, más allá de cómo está llegando, ¿no? De todo esto que pasó ahí en el Congreso, del cambio de diputados, de la mayoría, de la ausencia de otros. Esto así es, y como decía el licenciado Vigilio, también en las épocas del PRI veíamos cada cosa, ¿no? Sí. Nada más que eso dijeron que lo iban a hacer distinto. Esa es la situación. Y bueno, en el caso de ya estar como titular al frente de la Fiscalía Anticorrupción, creo que sí, como todo, merece el beneficio de la duda, ¿no? Ojalá que lo haga bien, por el bien de Campeche. La verdad es que los resultados de la Fiscalía desde su creación han sido muy pobres. Creo que lo platicamos en un programa, solamente ha logrado una sentencia, y ni siquiera esta sentencia está firme, que es contra un funcionario actual del Ayuntamiento de Campeche, contra el director de Participación Ciudadana. O sea, sale la sentencia, pero no es una sentencia... Pero que además no es de esta administración estatal, sino es de hace 12 años, ¿no? Del Injucam. Pero sí darle el beneficio de la duda a Loreto, Ana Rosa. Pues sí, él estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí con Moguel, de vicefiscal? Creo que un año antes, ¿no? Ya estaba, sí. Él viene de Seguridad Pública, sí. Lo hace en vicefiscal, y pues él también en entrevista, él señala y asegura que no tiene ninguna relación con la 4T. Hay que darle el beneficio de la duda, yo creo que sí. No llega de la manera correcta, porque ha sido muy criticado, ¿no? De la forma en la que llegó, porque varias veces el presidente del Congreso intentó, ¿no? Intentó dar que los diputados pues votaran a su favor. Yo creo que sí. Creo que podría ser un buen funcionario si él así lo quiere, ¿no? Y se desapega un poco también de esta manta que trae, de que es muy cercano al fiscal Renato Sales Heredia, que también lo ha señalado de esta manera. Esperemos que sí, ¿no? Por el bien de Campeche, esperemos que sí. Se puede quitar, ¿tiene Loreto, perdón Ana Rosa, tiene Loreto la oportunidad de quitarse esta marca de fiscal carnal? Trabaja bien, sí, de manera correcta, ¿no? Y atendiendo también a los distintos pues expresiones políticas que hay, ¿no? Porque eso es lo que han señalado y criticado, que solamente la balanza se ha ido de un solo lado, ¿no? Porque cuando hay denuncias también por el otro lado. Porque la manera en que llega, pues sí llega como fiscal carnal, ¿no? ¿Usted cree que él podrá ser realmente independiente, autónomo? Lo primero que observo de esta situación es que hubo una negociación en lo oscurito entre Ricardo Medina y Casarín. Y el pretexto para la ausencia de los 4 diputados pues fue que acudieron a la asamblea del Consejo Político Nacional del PRI, donde se ratificó a Alito Moreno como presidente del partido hasta el 2024. O sea que sin el Consejo Político de Alito no llegaba a la mayoría calificada. Efectivamente, ¿no? Le deben nota. Sí. Alito. Entonces, sí, obvio, entonces tienen un pretexto, ¿no? Bueno, pues, claro, tú le preguntas a Ricardo y no se queda callado. Ayer, de hecho, se lo preguntaron acá y no dijo nada, le dio la vuelta al asunto. Y es obvio también que a Noel y Rigoberto Figueroa llevaran línea de votar a favor. Eso está más claro que el agua. No sé si con el acuerdo popular o porque ellos pues ya llegaron a la conclusión de que no tienen nada que hacer en el PRI, que hay que comenzar a mandar mensajes para en su momento desertar, como están haciendo todos los que han estado brincando de un barco a otro, ¿no? Al rato va a ser mayor la bancada independiente o sin partido que la propia de Morena, ¿verdad? Porque ya son como 10 o 12 y eso sigue aumentando, van a llegar a 18 o 20. ¿Se habrá visto en algún momento no sé si en otra legislatura, habría que investigarlo, no sé si en otra legislatura se habrá dado un caso como el que está dando en Campeche? No se ha dado. De prácticamente ya los independientes podrían tener bancada. Tiene 5. ¿Ya tiene 5 o 6? 5. Veo 3 de Movimiento, los 3 primeros de Movimiento Ciudadano. Ajá. Abigail,
Fabricio, Elías Baeza. Ujú. Después la del PAN, Ok. Está que Kep, y ahora Daniela, son 4, 5. 5, ¿hay alguno más? Sí, Diana Campos. Diana Campos del PRI, 6. ¿Se habrá dado en 6 alguna independientes. otra ocasión? Aquí en Campeche no. Habría que investigar si en alguna otra legislatura local se arma un bloque, ¿no? Se No pueden configura hacerlo. un bloque Por ley de están diputados. No, pero en los hechos han armado un Ah, bloque, bueno, sí. ¿no? De diputados que con la En etiqueta, los hechos lo que se pueden hacer es vender su voto al mejor postor, que con la etiqueta de diputados, Le está yendo mejor de esa manera, ¿no? convertirse en mercenarios, que de hecho lo son, ajá, mercenarios de la política. actuando como diputados independientes con esta etiqueta, pero son un apéndice de la mayoría, Exacto. que en este caso tiene Morena, y pues no tienen nada de Y a ellos sí independientes. se les puede aplicar la canción aquella de Agustín Lara de vende caro tu amor, aventurera. Pues sí, o sea, utilizan esta etiqueta de independientes, pero de independientes No tienen nada. no tienen nada, absolutamente. ¿no? Bueno, que incluso ya es Diana, Abigail está en el PT, Ujú. Diana está en Morena, Fabricio está en Morena, Elías está en Morena, también ya de manera formal. Claro. La del PAN también está en Morena. O sea, ya no hay. Bueno, solo falta que Daniela se defina, ¿no? Pero quien la presentó fue Sí. el presidente del Congreso, Por que está en Morena. Por supuesto, todos están con Morena, pero en el Congreso se ponen esta etiqueta de actuar como independientes cuando evidentemente no lo son. Entonces, Claro. parte de una hipocresía política, Y pero también pues la ley se los permite, ¿no? Así O sea, es, y ahí la sí no- sorpresa se la van a llevar cuando venga la siguiente elección, porque todos ellos están muy creídos que van a ser candidatos nuevamente. Y yo les puedo asegurar que lo más probable es que ninguno No va a sea ser candidato. Posiblemente nada más la de Pelchen. Ujú. Eso porque ahí Morena, sus cuadros están muy débiles. Bueno, Están peleados entre sí terriblemente. Acuérdense que hasta Sí, golpes han de resto habido. ninguno, tampoco creo Pero- que ninguno. Pero, Puede ser que Abigail logre algo, porque es muy conocida en Escárcega, ujú. pero el resto... no. y la que se fue para el PT, pues ahí no tienen cuadros, pensará. Pero como van en alianza con Morena, Morena. Morena es la que pone los cuadros. Y obviamente va a privilegiar a los que son suyos, a los que han estado en las duras y en las maduras, no a estos saltimbanquis mercenarios de la política. Bueno, pues reitero, yo creo que el beneficio de la duda a Loreto, Sí, ¿no? Que- podemos otorgárselo y aquí sí que por sus hechos los conoceremos. y que trabaje bien en esta fiscalía ya como titular. Sí, como dice Anita, de que no vea nada más con el ojo izquierdo, que tiene dos, ¿no? Ujú. Dice Jesús Pelícano Carballo, que le mandamos saludos, siempre pendiente de los programas de NSS. Dice, buenos días, Roberto, el señor Vigilio Soberanis. Sobre los jueces, dice, miren, tiene algo de razón AMLO, en el aspecto que es cierto, todos o el 95% de esos abogados, dice, siempre interpretan la ley, no son, digamos, cuadrados como deberían ser, como si fueran robots, no interpretan lo que quiere decir la ley, dice, y por desgracia lo hacen a su conveniencia política. Ellos son los grandes culpables de que este país no se haga valer, de que en este país debe ser no se haga valer el Estado de Derecho, porque así interpretan la ley a su conveniencia, es lo que sospecha uno. Desde un juicio pequeño en Carmen o en Campeche, ahí te das cuenta que los jueces interpretan la ley de acuerdo al billete del acusado o defensor. Es triste pero cierto, y voy de acuerdo con AMLO, dice, ojalá explique mi punto de vista. Pues ya lo leí el mensaje. Creo que se refiere por los jueces a los magistrados de la Suprema Corte, ¿no? Son ministros de la Corte. A los ministros de la Suprema Corte, que ahorita pues el presidente López Obrador trae un juicio sumario contra la Corte, porque pues así, sin irse a fondo en el análisis del Plan B, pues no lo requirieron, solamente por Todas las estas violaciones constitucionales que... Así es, por las violaciones y por todos los agravios contra el proceso legislativo que ya se había advertido desde hace varios meses, incluso el propio presidente del Senado, el de la Junta de Coordinación Política, también de Morena, Ricardo Monreal, en su momento Que ayer chaqueteó. advirtió, claro, ayer le dio también duro a los ministros de la Corte, pero él en su momento advirtió que las reformas electorales que planteó su partido en la Cámara de Diputados estaban pues plagadas de violaciones al proceso legislativo,
La Suprema Corte enumera cuáles son estos criterios. Por ejemplo, dice, uno de los criterios que maneja la Corte es este, ¿no? Que lo hace también aquí, lo hacen también aquí en el Congreso de Campeche, el no enviar a tiempo la Gaceta Parlamentaria a los legisladores para que conozcan los temas. Es el primer criterio, por ejemplo, que enumeró la Corte para anular, para invalidar la reforma electoral del Plan B del presidente de la República y Morena, y después todo esto que hicieron fast track, en no pasarlo a comisiones, en darlo como iniciativas de urgente y obvia resolución sin cumplir todos los requisitos, y bueno, sin necesidad de irse al fondo del asunto, la Corte les dice, pues ustedes quisieron pasar por encima de los procesos que marca la Constitución para legislar, y esto es inválido. Y así fueron 9 ministros que votaron en ese sentido, declarando la inconstitucionalidad de la reforma electoral, del primer decreto, pero bueno, ya avisa, ¿no?, cómo vendrá el sentido también del segundo decreto, de la segunda parte, donde vienen los temas que le afectan directamente a la estructura y a los procesos del INE. Esta primera parte que se declara inválida es el tema de responsabilidades administrativas y de comunicación social, que en resumen era lo que pretendía esta parte del Plan B, era que los funcionarios públicos pudieran actuar y decir y hablar durante las campañas políticas sin ninguna responsabilidad y sin ninguna sanción. Bueno, esto está ya invalidado. Falta la notificación y publicación, y la segunda parte del Plan B, que seguramente correrá el mismo destino porque salieron a la luz y fueron aprobadas estas reformas en las mismas condiciones, estos decretos violando los procesos legislativos de acuerdo a lo que resolvió la Corte, pues seguramente significa ya la suspensión total del Plan B del presidente López Obrador, que ahora habla de un plan C. Un plan C. En las urnas, dicen ahora, llevarán a cabo el plan C de la reforma. No sabemos si están adelantando o están amenazando con un gran operativo electoral para la elección del 2024. Unos hablan incluso ya del fraude patriótico. Pero bueno, eso es lo que resolvieron los ministros, y ahora en la 4T dicen que van por el C. Dicen que se les va a acabar el alfabeto. Fortaleza de la Corte, ¿no? Con esta independencia. Así es. Sí, obviamente la Morena y sus aliados pues no están contentos con que les hayan dado palo, ¿verdad? Pero lo sabían que así iba a ocurrir, porque tienen información de primera mano sobre lo que ocurre en el interior de la Corte. Sabían que estaba perdido el asunto. Y pues aquí hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Pues por un lado, la Corte, por el otro lado, que se fortalece como una institución de prestigio independiente. Por el otro lado, la señora Sheinbaum, que ha mantenido un bajo perfil, si te has fijado. No ha salido a criticar, no se ha metido en líos. Ella dice, no hagan olas, a mí déjeme en paz. ¿Quiénes son los perdedores? En primer lugar, el secretario de Gobernación, que fue el operador político y fracasó rotundamente, estrepitosamente, porque ni pudo lograr que los ministros cambiaran su punto de vista, incluyendo al ministro Saldívar, al cual pensaban que tenían en la bolsa, por un lado. Por el otro lado, el otro gran perdedor es el que hasta ayer o hasta antier se decía que podía ser el candidato ciudadano, Ricardo Monreal, y que ya se vio que con tal de seguir disfrutando de las canonjías del poder, es capaz de vender su alma al diablo, ¿no? Y ayer la vendió. Y obviamente le van a dar con todo y ya nadie va a querer, como ya dijeron los senadores, ya no es interlocutor. Entonces, pues a ver qué sucede, ¿no? El plan C yo lo veo un poquito disparatado, y es obvio que le van a meter toda la lana al estilo antiguito, pero no es el mismo país de hace 20 años o hace 30 años. Entonces, y lo vamos a comprobar muy pronto en las elecciones que van a haber en los estados. Bueno. Así que estadísticamente ya sacaron cuentas, no les van a salir las cuentas, no les va a salir el 75+1.
ni con todo el apoyo, etcétera, porque no es lo mismo un presidente que ya se va que un candidato que trae toda la fuerza. Sí, porque con este tema del plan C, lo que nos queda claro es que Morena no se quiere conformar con repetir en la presidencia, con mantener la presidencia, que eso muy probablemente, de acuerdo a cómo están las últimas encuestas y los porcentajes, muy probablemente pueda ocurrir que Morena mantenga la presidencia, porque la verdad la oposición está muy baja, muy baja. Existe. Está, digo, ya veíamos al PRI abajo de los 10 puntos de preferencias, el PAN un poquito más, pero no crecen. Y bueno, de aquí a un año parece que Morena puede mantenerse en la presidencia, pero lograr otra vez la mayoría calificada, esta mayoría absoluta, el carro completo, aún con el plan C que dicen están preparando, que le digo, no sé si es una amenaza velada de un operativo electoral, pero bueno, es otra condición de país, me parece. Bueno, se nos acaba el tiempo, no sé si... Rápidamente, teóricamente el presidente dijo que iba a mandar en septiembre, ya que pasen las elecciones, una iniciativa para que se elija por voto directo a los ministros de la Corte, lo cual es una vacilada total y absoluta, ¿no? Bueno, la cuestión está que eso es una violación a la Constitución para variar, ya que sería una iniciativa de urgente resolución para que se la apruebe en el último mes de su mandato, o sea, es una iniciativa preferente. El artículo 71 de la Constitución lo prohíbe, no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Así que lo van a batear, si le llega. Pero yo no creo esto, asustar con el petate del muerto, como está asustando Monreal con juicio político a los ministros de la Corte. Sí, que les enumeró, ¿no?, los privilegios de eso no es Corte. Si tú buscas las causales de un juicio político, ninguno viene. Pero además, vámonos a hacer un comparativo. Los señores ministros trabajan todo el año. ¿Los senadores cuántos meses trabajan? Claro. ¿Cuánto gana un senador? No, sí. ¿Cuánto recibe para sus famosas dietas que no tiene que justificarlas ante nadie? Que por cierto, aquí en Campeche se quieren aprobar un periodo de receso más. Sí. Los diputados, ¿no? Ya lo aprobaron. ¿Ya lo aprobaron? Sí. Qué barbaridad. Claro, que entre en vigor para el próximo año. Bueno, si es que aprovecharon la mayoría calificada, tienes toda razón. Efectivamente. Se aprobaron un receso más, un periodo de receso más. O sea, entonces, primero dijeron, vamos a trabajar un periodo. Es que yo estaba escuchando la sesión y cuando dijeron, vamos a aumentar un periodo de sesiones, dije, quieren trabajar. Pero luego no, también otro periodo de receso. Entonces son maravillosos. Si tú ves cuánto trabaja un senador, ¿a quién le rinde cuentas? A nadie. Claro. Ahí no hay un consejo de la judicatura que te pueda juzgar. Bueno, los senadores hacen lo que les da su regalada gana. Una muy buena noticia, la que dio a conocer anoche en el programa del martes del jugar la gobernadora, del tren. El tren ligero y el eléctrico, ¿no? Y el eléctrico. Vamos a pensar en el primero, en el tren eléctrico o ligero, que va a unir Lerma con la nueva terminal del Tren Maya y va a recorrer toda la ciudad. Es una excelente decisión. Ojalá se concrete pronto, porque no solamente tiene un fin turístico en un momento dado, sino que va a movilizar a muchísima gente que necesita transporte barato y cómodo de extremo a extremo de la ciudad. Claro. Yo voy a averiguar qué estaciones hay para que veas aquí en la Puerta del Este. Bueno, pues ojalá que sí se haga, ojalá que sí se y concrete. me ahorro tener que venir a toda velocidad. Bueno, ojalá que sí se realice, sería muy bueno. Y la próxima semana va a estar en Campeche Adán Augusto López. Viene un evento de los notarios que él estaría inaugurando junto con la gobernadora, y bueno, seguramente que así lo ha estado haciendo, donde va a eventos, hace paralelamente reuniones también para... Él está en plena campaña. Para sus Lo único que no ha aspiraciones. podido hacer campaña es Marcelito. Y yo estoy viendo que a Marcelo lo más probable es que diga adiós a Morena. Y pronto, ¿eh? Bueno, pues la próxima semana ya le platicaremos cómo está el escenario para lo que se dice que vendrá Adán Augusto a Campeche a inaugurar este evento
de los notarios. Hasta el próximo miércoles en otro Al Tú por Tú a través de Radio Fórmula. Muchas felicidades a todas las Muchas felicidades a todas las mamás y pues muy fuerte abrazo para todas ellas. Hasta la próxima. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Adriana Quijano y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM. Núcleo Comunicación del Sureste.